Queridos niños y niñas, ¿qué día es hoy? Observen el calendario. Hoy es jueves 22 de octubre 2020. Ayer fue miércoles 21 y mañana será viernes 23. Entonces, hoy, jueves 22 de octubre de 2020, comenzamos con Aprendo en casa. Buscamos el alimento más pesado. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, colores, regla, tu cuaderno de matemática, material para contar, para pesar, como pueden ser payares o chapitas. Américo, al recibir los alimentos que su mamá compró, tuvo una curiosidad. Observando la manzana y la palta, se preguntó, ¿cuál de ellas pesa más? ¿Te preguntaste algo así alguna vez? ¿Cuál de los frutos crees que pesa más? ¿La manzana o la palta? ¿Por qué? Hoy tienes como meta comparar el peso de algunos alimentos que consumimos utilizando una balanza casera. Características o criterios que debo considerar para lograr mi meta. Representar el peso de algunos alimentos con materiales concretos y en una tabla. Expresar la comparación del peso de los objetos mediante las expresiones es más pesado que, es menos pesado que y es tan pesado como. Usar la balanza para resolver problemas que implican estimar y comparar el peso con unidades de medida arbitraria. Explicar con ejemplos, usando materiales concretos, si una expresión es correcta o no. Leemos problema. Ahora que estamos aprendiendo sobre los alimentos que contribuyen a nuestra salud, Esteban y Epifanía están ayudando a su mamá lavando y guardando algunos superalimentos que ella compró. Al lavarlos, se da cuenta de que los pesos son diferentes. Esteban dice, el huevo pesa más que el tomate. Luego, Epifanía afirma, el tomate pesa menos que la palta. Observemos, aquí está el huevo, tomate, zanahoria, palta. ¿Cuál de los superalimentos es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? ¿Quién tendrá la razón? ¿Esteban o Epifanía? A partir de las siguientes preguntas, dialoga sobre el problema con tu familiar. ¿De qué trata el problema? ¿Qué ha comprado la mamá de la niña y el niño? ¿Cómo ayudan a su mamá? ¿Qué notan al lavar los superalimentos? ¿Qué afirma Esteban? ¿Qué dice Epifanía? ¿Cómo se puede saber qué alimento es más pesado, menos pesado o cuál es tan pesado como otro? ¿Qué tienes que averiguar? Piensa en el problema y en la manera de resolverlo. Guíate de estas preguntas. ¿Qué puedes hacer para solucionar el problema? ¿Recuerdas haber resuelto otro problema similar a este? ¿Cómo podemos saber si un objeto es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? ¿Será necesario hacer representaciones gráficas? ¿Qué materiales utilizarás? ¿Qué material te puede ayudar a representar las cantidades? ¿Por qué?
Observa la forma como experimentaron Carlos y Lola para saber qué alimento pesa más o pesa menos. Tomaron los alimentos con las manos y calcularon. Primero calcularon los pesos de los alimentos y dijeron: yo creo que el huevo es menos pesado que el tomate. Yo creo que la palta es más pesada que la zanahoria. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Carlos? ¿Por qué? Te proponemos calcular y comparar los pesos con los alimentos como hizo Carlos. Luego contesta las preguntas. Para ti, ¿cuál de los alimentos pesa más? ¿Por qué? ¿Con quién coincide tu respuesta? ¿Con Lola o Carlos? ¿Por qué crees que Lola y Carlos tienen afirmaciones diferentes? Recuerda que puedes usar otros alimentos con los que cuentes en casa, como papa, cebolla, pepino, choclo, etc., para poder comparar los pesos. Frente a la duda, Carlos buscó comparar los pesos usando una balanza casera, por lo que, como se observa en la foto, pesó el huevo y el tomate. Completa las oraciones usando las frases es más pesado que, es menos pesado que y es tan pesado como. Observa. Según lo que observas, completa las siguientes afirmaciones. El tomate, con respecto al huevo, ¿cómo es? El huevo con respecto al tomate. A ver, el tomate es más pesado que el huevo. El huevo es menos pesado que el tomate. Te proponemos ahora hacer una balanza similar o de otro modelo, algo sencillo, que te permita comprobar el peso de los alimentos que estés usando. Si observas que se inclina a un lado más que el otro, como en el caso del tomate con el huevo, significa que este alimento es más pesado que el que está al otro lado. Te proponemos comprobar esta afirmación usando la balanza y otro material. Observa lo que hizo Carlos usando superalimentos y chapas. Colocó en un lado el huevo y al otro lado chapas, hasta que ambos estuvieran al mismo nivel, al mismo peso. E hizo lo mismo con el peso del tomate, para que ambos tuvieran el mismo peso. Luego completó la tabla con las equivalencias que descubrió. Observa. Alimentos, cantidad de unidades, utilizó chapas y su peso. El tomate. Para el tomate utilizó, cuenta las chapitas, ¿cuántas hay? Hay 10 chapitas, ¿verdad? Entonces, el peso serían 10 unidades. Ahora para el huevo, ¿cuántas chapitas utilizó? 4. 4 chapitas, entonces el peso serían 4 unidades. Comúnmente llamamos peso a lo que realmente es la masa de los objetos. Cuando se pregunta cuál es el peso, en el fondo se está preguntando cuál es la masa. Ahora es tu turno de calcular y comparar los pesos de los superalimentos. Puedes usar chapas u otro material con el que cuentes en casa para representar la cantidad de unidades que equivalen al peso de los superalimentos. Luego dibuja y completa la tabla en tu cuaderno. Es como la otra, muy parecida. Alimentos, cantidad de unidades, pueden ser chapas u otro material que tengas a la mano, y aquí el peso. ¿Cuáles serán los alimentos? Tomate, huevo, palta y zanahoria. Busca en la cocina de la mamá y saca uno de cada uno. Elabora tu balanza casera y, utilizando chapas,
Trata de medir ambas para que estén al mismo nivel, es decir, que tengan el mismo peso. ¿Cuántas chapitas utilizarías? Eso serían en peso, ¿cuántas unidades? Pruébalo tú mismo y completa la tabla. Ahora completa con los nombres de los superalimentos esta otra tabla de acuerdo con lo que descubras en tu experiencia. Según lo experimentado anteriormente, podrías colocar tal vez: la palta es más pesado que el huevo. ¿Qué otro alimento es más pesado que otro? Aquí es menos pesado que. ¿Es tan pesado como? ¿Completas la tablita? Estás logrando muchos avances. Muy bien, gran trabajo. Ahora ya puedes responder las preguntas iniciales. ¿Cuál de los superalimentos es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? ¿Quién tenía la razón? ¿Esteban o Epifanía? Conversa con un familiar sobre lo que aprendiste. ¿Cómo has hecho para saber qué alimento es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? ¿Tu respuesta inicial es igual luego de usar la balanza? ¿El material que has usado para representar los alimentos te ayudó? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Qué hiciste para superarla? ¿Para qué te servirá lo que has aprendido? ¿Qué otras cosas podrías comparar en masa usando tu balanza? ¿Sabías que los superalimentos nos ayudan a estar sanos, fuertes y protegidos? ¿Qué alimentos consumes? ¿Sabes qué beneficios te ofrecen? Recuerda, para comparar el peso, masa de dos objetos, usamos las expresiones más pesado que, menos pesado que y es tan pesado como. Por ejemplo, un huevo es más pesado que un lápiz. Una cartuchera vacía es menos pesada que una pelota. Una manzana verde es tan pesada como una manzana roja. Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 107 y 108 del cuaderno de trabajo de Matemática 1. Señala con tu dedo uno de los círculos del semáforo según el color que refleje tu aprendizaje. Lo logré 1, lo estoy intentando 2, necesito apoyo 3. Representé el peso de algunos alimentos con materiales concretos en una tabla. Expresé la comparación del peso de los alimentos usando las expresiones es más pesado que, es menos pesado que y es tan pesado como. Expliqué con ejemplos, usando materiales concretos, si una expresión es correcta o no. Usé la balanza para resolver problemas que implican estimar y comparar el peso con unidades de medida arbitraria. Continúa aprendiendo a leer y escribir con letras móviles. Pide a un familiar que te proporcione las letras exactas en mayúscula de la palabra balanza. Ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda ordenar cómo inicia y cómo termina el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos en desorden las letras de la palabra balanza. Aquí lo completamos y ordenamos. Luego lo escribimos con letra ligada. Balanza. Muy bien. Cada día aprendes más. Felicitaciones. Sigue así. Pero aún continuamos a resolver las páginas 107 y 108 de tu libro de matemática. Buscamos el objeto más pesado.
Número 1. Paco quiere saber cuál es el objeto más pesado. Observen lo que hizo Paco. La cartuchera pesa más que el lápiz. La mochila pesa más que la cartuchera. ¿Cuál es el más pesado? Consigan los materiales parecidos a los que tiene Paco y realicen las mismas acciones. Comparen utilizando sus manos. Luego respondan, ¿cuál es el objeto menos pesado? El lápiz, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto más pesado? La mochila. Dibujen en los recuadros los objetos que pesó Paco, del menos pesado al más pesado. Luego rodeen con un círculo el objeto que pesa más. ¿Cuál era? Dice acá, del menos pesado. ¿Cuál es el menos pesado de los tres? El lápiz. Luego sigue la cartuchera. Y ahora el más pesado. La mochila. Y no olvides rodear con un círculo al más pesado. El objeto más pesado es la mochila. Muy bien. Número 2. Pesamos más objetos. Busquen los objetos que se indican y comparen su peso tal como lo hizo Paco. Rodeen con un círculo el objeto más pesado. Vas a buscar una goma y un tajador. Compara con tus manos. ¿Cuál pesa más? Lo encierras. Muy bien, pesa más la goma. Y así con los demás. Coges en tus manos una tijera y un borrador. ¿Cuál pesa más? Lo encierras. Así con los otros ejemplos. Número 3. Vamos a experimentar. Busquen objetos. Pésenlos de 2 en 2, como lo hace Patty y Manuel, y encuentren el más pesado. Puedes utilizar una balanza casera. El platillo que se inclina hacia abajo tiene el objeto más pesado. El que está arriba tiene el objeto menos pesado. Entonces, rodeen con un círculo el objeto más pesado en cada caso. En tu balanza casera puedes comprobarlo. ¿Cuál pesa más? ¿El cuaderno o una botella con agua? ¿Cuál es el más pesado? ¿Una zapatilla o una cartuchera? Compruébalo. Realiza este experimento. Número 4. Nico hizo un experimento para encontrar el objeto más pesado. Observa los platillos de la balanza y completen. Observa cuál pesará más, el vaso con agua o el algodón. El que está inclinado es el que pesa más, ¿verdad? Y aquí tenemos un globo y una manzana. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? Completamos. ¿El vaso de agua es más pesado o menos pesado que el algodón? El vaso de agua es más pesado que el algodón porque se inclina hacia abajo. ¿El globo inflado es más pesado o menos pesado que la manzana? Yo sé que ya lo entendiste, ¿verdad? Lo completas. Hasta otro día.